que sucede hoy actualmente en Bello me parece maravilloso, toda esa fuerza, todo ese movimiento que está resurgiendo con los días de los jueves del trueque, con los muchachos de las redes, ¿sí? El Consejo de Cultura, el movimiento cultural, el aprovechamiento de las redes sociales para generar dinámicas de desarrollo social y cultural generados desde las poblaciones, porque realmente lo hacemos nosotros y con amor, ¿no? Lo popular. Lo popular, entonces Parchemos pa' conversar, un podcast creado por la Tejeduría Territorial del municipio de Bello. Un espacio donde exploraremos la esencia de nuestra comunidad bellanita. Hoy conversamos sobre el movimiento cultural con Ana Karina Muñoz del colectivo Gayasea y Luis Guillermo Rodríguez del colectivo Arte Joven. Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Ana Karina Muñoz y estamos aquí en Parchemos para conversar con Luis Rodríguez. ¿Cómo estás hoy, Luis? sí, muy buenas tardes para todos. Excelente, gracias por la invitación. Espero que sea una conversa bien sabrosa y sustancial. Ahora vamos a hablar un poco sobre el movimiento cultural en Bello. Entonces, para hablar del movimiento cultural en Bello, empecemos hablando por el movimiento tan fuerte e importante que surgió en los 90. Quisiera que me cuentes un poco, Luis, de por qué surge este movimiento y cómo surge. Bueno, una corrección, no en los 90, sino en los 80. Debido a la necesidad, pues como espacios para la cultura en Bello, se congregaron o nos congregamos varias personas de las diferentes localidades del municipio que nos gustaba el arte, que nos interesaba como generar espacios para la cultura, con la intención de hacer un movimiento que peleara por recuperar espacios y ganar espacios para la cultura. Recordemos que en ese tiempo no había Casa de la Cultura en Bello, el Teatro Bello nos lo habían quitado para hacer una sede política y ante tantas pues, inconveniencias y poca voluntad de la administración pública, hubo la necesidad de que nos juntáramos líderes de diferentes sectores del municipio, muchos estudiantes de la Escuela Popular de Arte, otros de la de Antioquia, diferentes escuelas de Medellín, porque aquí no habían escuelas para las artes, entonces tocaba ir hasta Medellín. Se creó pues como el movimiento, una fuerza de movimiento cultural muy interesante que surge con esa intención de pelear por espacios para la cultura en Bello. Se inició con actividades en los barrios, con actividades comunitarias que se gestionaban a través de los mismos comercios de los sectores, tiendas, almacenes, para poder llevar artistas, hacer una fogata, llevar parva, chocolate a los barrios, integrar a las comunidades alrededor de una fogata. Entonces en los 80 con el movimiento fogatero se empieza a fortalecer esta propuesta de movimiento cultural en Bello, ¿sí? Se convocó pues a varios eventos en los barrios y también cada mes de luna llena nos íbamos hacia la meseta y convocábamos gente pues de todas partes, eso era muy bonito porque iban de todas las edades, niños, señores, señoras, jóvenes, y todos nos congregábamos alrededor de la música, de los juegos lúdicos y de charlas, pues cuentería, pues actividades artísticas que eran voluntarias desde los mismos artistas con la intención de fortalecer y de hacer el llamado de que necesitamos espacios para la cultura. Entonces empezamos con el movimiento fogatero y ya luego se vio la necesidad de generar un proyecto más grande que llegara a la mayoría de los barrios. Entonces ahí fue donde nacieron los encuentros de arte joven por Bello en 1989. Surge en el barrio El Rosario, donde es la prueba piloto, donde nace el encuentro. Y la primera encuentro de arte joven fue una oración de 3 días en los que tuvimos la posibilidad de llevar una exposición colectiva a la sede comunal, una exposición itinerante en las calles, obras de teatro callejero y actividades lúdicas y conciertos. El primer encuentro de Arteo el 22 de febrero de 1989 nace. Fue muy triste pues, porque uno de los de la organización había sido asesinado el día anterior. De todas formas, como él era la organización, a él le hubiera gustado que esto siguiese, entonces lo seguimos haciendo y lo hicimos, así nos tocó con un velorio aquí al frente
y todas las actividades culturales en el barrio seguían funcionando. Fue una experiencia pues muy bonita, aunque también pesada pues por la situación del difunto, pero de mucho aprendizaje para toda la gente, como que todos nos arraigamos más a las ganas de tener un espacio para la cultura. Ante eso ya empezamos a proyectar un proceso de marchas en el municipio de Bello, exigiéndole a las administraciones que necesitamos espacios dignos para la cultura y los cultores del arte en Bello. Empieza toda esa pelea y poco a poco fuimos formando procesos en todo Bello, como las fogatas de luna llena, como el encuentro del abrazo, como los encuentros de arte joven por Bello, y ahí se llegaron otro montón de procesos de capacitación, educación popular en las artes en varios barrios de Bello. Entonces ahí también formamos un proceso que se llama las EPI, Escuelas Pilotos de Iniciación Artística Infantil, que eran escuelas en las que los artistas dábamos los talleres de iniciación en las diferentes áreas, concertando con los padres de familia de cada sector para que se formara una asociación de padres alrededor de ese proceso. Fue muy bonito, tuvimos hasta los 92 más o menos haciendo ese proceso en varias localidades, en el Rosario, en el Congolo, en Santana y en el Cairo. Fue donde más fuerte se dio el movimiento. Y a raíz de pues, que ya el segundo encuentro Arte Joven, pensamos que qué bueno darle más cobertura a otros barrios, no que quedan en el Rosario, no que fuéramos a otros sectores, como había líderes de diferentes sectores, entonces sí, vamos allá a Santana, hagamos un evento en Niquí, hagamos... Entonces eso implicaba tener más recursos, porque en el barrio era muy fácil, porque todos los tenderos, toda la gente se unía y colaboraba, pero entonces ya salir del barrio a otros barrios implicaba una gestión más grande, tanto la logística se acrecenta como los costos de las actividades. Ahí empezamos a gestionar una carpeta de un portafolio de servicios de lo que nosotros pretendíamos hacer en Bello, cómo lo queríamos hacer y cómo lo veníamos haciendo ya. Y con esto fuimos a tocar puertas a las diferentes cooperativas, sector del sindicato, ONGs, organizaciones no gubernamentales, y a través de esas gestiones logramos hacer segundo encuentro de Arte Joven, que fue 8 días, donde tuvimos una cobertura no solo del Rosario, sino de varios barrios, ¿sí? Bueno, se empezaron a institucionalizar ciertos eventos de Arte Joven por Bello, ¿sí? Como fue el evento de la noche por los Alborada por los que no están, en homenaje a los difuntos de todo el proceso, la fiesta del Noche de Quitasol, que era un evento en el que tratábamos de llevar a los barrios música del folclore colombiano, ¿sí? Tanto pues del Pacífico como del Atlántico, y como bambuco, pasillos, el folclore popular pues de nuestras regiones. Para el tercer encuentro de Arte Joven, entonces nos vimos en la necesidad de generar, corporarnos como una organización para poder acceder a más ayudas desde el gobierno y desde otras entidades. Entonces ahí nace la corporación Rearte, de la reunión de artistas y trabajadores del arte en Bello, cual sacamos personería jurídica, y esto le dio mucho más fuerza a las luchas y a las organizaciones, porque ya teníamos más posibilidad de representarnos a través de una personería jurídica y más acceso a los recursos. De ahí ya entonces logra empezar a pensar en la Casa de la Cultura, donde queríamos que fuera la Casa de la Cultura, y en el barrio del Rosario estaba un terreno que era de la Arquidiócesis de Medellín, el cual pues nosotros desde que empezamos la propuesta soñamos que ahí podría ser la Casa de la Cultura, en el Cerro del Ángel. Este proceso fue no solamente de pensárnoslo, sino también de diseñarlo acorde a las necesidades de cada área artística. Por eso tenemos un espacio en la Casa de la Cultura que tiene salones, un salón para pintura, un salón para danza, un salón para teatro, un salón para música, un auditorio cerrado, un teatro al aire libre.
a la Casa de la Cultura, pues, es una lucha, ¿sí o no? Empezamos proponiendo y presentando el proyecto de los planos arquitectónicos. En su momento había un alcalde que llamaba Federico Sierra, que era un señor de aquí de Bello, tenía mucho dinero, una familia de adinerada, y el señor no gastaba el salario, él no recibía el salario, le pagaban a él y lo donaba para actividades artísticas o para los ancianatos. Entonces este señor pues como que nos dio la mano y dijo, ve, estos muchachos tienen como buena dirección, están planteando un buen proyecto para Bello y nos apoyó. Entonces, a través de la gestión con este alcalde se logró hacer una reunión con la cooperativa de municipios de Antioquia para que ellos se unieran a apoyar la propuesta y se logró a través de la cooperativa y el municipio de Bello comprar ese espacio que era la arquidiócesis para hacer la Casa de la Cultura ahí. Y bueno, empezaban las construcciones en 1990. En el 93 ya no la entregaron. Tuvo como 3 inauguraciones por diferentes presidentes, hasta que en el 94 ya realmente empezó a funcionar como debía ser, con la intención para la cual fue proyectada, para dar la posibilidad a los bellanitas de tener espacios para capacitarse en las diferentes áreas del arte y la cultura. Fue un proceso pues muy bonito, entonces en vista de que nosotros habíamos hecho la lucha, pues decidimos que lo ideal es que todos los puestos de ese espacio fueran por concurso o carrera administrativa, que no se volvieran un escenario político para uso de los políticos nomás, sino que fuera del pueblo y para el pueblo. Por lo cual entonces muchos de los que hicimos la lucha nos presentamos a las convocatorias que se hicieron, que fueron las primeras convocatorias que sacaron en Colombia en 1993. ¿Sí? Varios de los del movimiento cultural nos presentamos, de los cuales pasamos el director de la Casa de la Cultura en su momento fue Jairo Adolfo Castrillón, pasó el compañero Juan Manuel Múnera como promotor cultural, Nelson Rojas como promotor cultural, mi persona como promotor cultural, y otros compañeros quedaron en otras oficinas, en juventud, en procesos que tenían cierta transversalidad con el proceso cultural y la Casa de la Cultura, lo que planteábamos, ¿sí o no? Y ahí, bueno, entonces así empezó a funcionar la Casa de la Cultura. Se logró gestionar a través de la Nación, del Ministerio de Cultura, presupuesto para dotar ese espacio. Llegamos a traer aquí a Bello la Escuela Batuta, se formó la Orquesta de Cuerda y la Escuela de Música. También pues en ese tiempo se tenía una muy buena dinámica, se logró conseguir gestionar sonido, videos, videobin. Entonces nosotros íbamos a todos los sectores de Bello apoyando las propuestas de las comunidades, a que en el Congo nos llaman, señores, Escala Cultura, qué rico que vamos a celebrar un evento del Día de la Familia en nuestro barrio, ¿será que ustedes nos pueden apoyar? Entonces, obviamente, para eso se hizo ese espacio, para eso se gestionaron las cosas, entonces íbamos a los barrios con el sonido de la Casa de la Cultura, con los equipos pues pertinentes que requerían en cada sector, y eso pues no tenía ningún costo ni para las comunidades. Obviamente para la Casa de la Cultura recibía un presupuesto, una asignación presupuestal, de ahí lográbamos que esto llegara a las comunidades. Y también en esa época el grupo que lleva todo este movimiento cultural desarrolla un plan de desarrollo de la cultura que es incluso premiado por el Ministerio de Cultura que recién en esa época se había creado para los 2000, me parece que O sea sea, eso. el proceso de la investigación de la elaboración del plan de desarrollo decenal de la cultura en Bello, lo empezamos a elaborar desde 1995. Se logró terminar la investigación en 1998 y lo planteamos del 1998 al 2008. Fue una investigación muy ardua donde llegamos y tratamos de llegar a todas partes, a todos los puntos, con todos los líderes o protagonistas sociales que vean en el municipio, tanto pues como políticos, religiosos, juventudes, cultores, mayores de edad, niños, jóvenes, colegios. Fue un trabajo interdisciplinario muy arduo de un grupo muy grande de personas del movimiento cultural y de la Corporación Cultural Redarte, los que empezamos, hicimos el proceso. En su momento el director general fue John Jairo Rodríguez Echeverry, en paz descanse, un hermano mío.
y el subdirector fue Jairo Adolfo Castillo, quien en ese tiempo, que después fue director de la Casa de la Cultura. Nos ganamos un premio de 80 millones en la categoría A de municipios grandes. Por fortuna yo estaba allá y me tocó administrar el presupuesto y todo se invirtió en la dotación del auditorio de la Casa de la Cultura con video y pantallas y se compró material de cine independiente muy importante para Bello. Por lo cual entonces ya empezamos a hacer propuestas de cine en El Ángel. Entonces todos los martes en la noche y jueves cine para adultos y sábados en la mañana para niños. Y así es como vemos que lo que ocurrió en los 90s, en los 80s y en los 2000 viene y repercute en cómo es el movimiento cultural hoy por hoy. Que por ejemplo está, pues ahí mencionaste un montón de herencias que tenemos, que es la Casa de la Cultura, que es el festival de Bambú Quiz, que es en Cotrafa, que es Sí, la es de Escuela de música Música andina de Bello, colombiana. que es la fiesta del del Cerro Quitasol y un montón más. Bueno, con respecto a las fiestas del Cerro Quitasol, sí, hay varias cositas. En 1900, no, en el 2003, dice el presidente de su momento que debía hacerse una reforma administrativa y, y sacó una ley que llamó la Ley 617, en la que decía que cada población, territorio y región debía ser administrada por el equivalente al 4% de su población. Entonces en Bello en ese momento éramos 400.000 habitantes, supone que habrían 400 personas solamente trabajando desde la administración pública para bajar gastos administrativos. Eso fue pues un error para poder ellos canalizar esos recursos como ellos les daba la gana, ¿no? Y manejar la burocracia a otros niveles. ¿Qué pasa con la fiesta del Quitasol? En eso se monta una familia que ha tenido poder político en Bello, que son los Suárez. Los Suárez quisieron cambiar la historia de Bello y hacerse parte, ellos autonombrarse los gestores del desarrollo social y cultural del municipio de Bello. No era tan fácil que les cayera. Entonces, ¿qué hicieron? Quemaron archivos de arte joven y de la historia, botaron fotos y ya nosotros para ese entonces habíamos logrado a través de un compañero Luis Ángel Muñoz, que fue concejal de Bello en ese tiempo y lo lanzamos como uno del movimiento cultural, que por decreto se nos asignaron un presupuesto anual para la realización de los encuentros de arte joven por Bello. Tuvimos en Bello 25 años haciendo encuentros de arte joven por Bello hasta que llegaron los Suárez, quisieron voltear la torta y ese presupuesto que iba para arte joven lo destinaron para unas fiestas que ellos denominaron las fiestas del Quitasol. O sea, hicieron pues todo el manejo ahí político interno y administrativo para que esos recursos que eran del pueblo fueran para una fiesta de chucu que hacen cada año, en la que ya contaban ellos por ahí con 150 millones. Entonces es muy bueno cuando uno tiene un presupuesto, puede cofinanciar con otras entidades. Nosotros no teníamos esa posibilidad porque nosotros nos asignaban ese presupuesto y a través de una corporación teníamos que administrarlo y pasar informes de todo lo que se hizo con ese presupuesto. Ya ellos, como con el sartén por la mano, siendo el alcalde Oscar Duarte, entonces con esos 150 millones gestionaron con RCN, Bavaria, Fábrica de Licores y devolvió las fiestas que hoy hacen en Bello, que para nada nos representan, porque si vamos a hablar de fiesta representativa en Bello, podríamos hablar de que Bello es un municipio textilero, ¿sí? Que Bello fue denominado la ciudad de los artistas, porque los artistas fueron los que gestaron todo el proceso. Lamentablemente entonces pasa esto, y hoy por hoy ya llevamos como, ¿cuántas fiestas de Quitasol? Unos 9 años haciendo las fiestas del Quitasol, en las que gastan, dicen ellos, miles de millones de pesos, y en la que no se ve representado el folclore nacional, como, pues, como el folclore ancestral, sino chucu, lo que son las nuevas tendencias de la moda, la guaracha, el reggaetón. Entonces llenan escenarios de un montón de gente que no va sino a eso, ¿sí? Que tienen esas tendencias. Es triste porque se le arrebató al pueblo ese presupuesto. Lo mismo la Casa de la Cultura entró en decadencia. Entonces, de acuerdo a esa ley que sacó el señor Álvaro Uribe, empezaron a echar mucha gente
hasta de carrera administrativa, de los que habíamos concursado. A mí nunca me tocaron, fui el último en salir de la Casa de la Cultura, salí en el 2005, pero salieron todos mis otros compañeros. Yo el último quedé como jefe encargado de la Casa de la Cultura desde el 2003 al 2005, que ya sí me echó Olga Suárez, porque yo nunca hacía política. Entonces, que cuando uno concursa para trabajar por el pueblo y con el pueblo, está exento de política, es idóneo políticamente. Bueno, entonces hasta el año 2005 la Casa de la Cultura funcionaba más o menos, a pesar de que ya no tenemos tanto personal, y me dejaron a mí con una secretaria, 2 del aseo y 2 vigilantes. Y yo me apoyaba en los alfabetizadores para poder extender más los brazos, ¿sí o no? Y yo te quisiera hacer una pregunta, Lucho, con esto que dices del Cerro Quitasol de las fiestas. Me parece interesante hacer una reflexión sobre esto que estamos hablando de la historia, de una historia muy fuerte que heredamos, pero que en este momento vemos que han querido romper esos hilos. Tú, digamos, ¿qué reflexión, qué aprendizaje crees que podríamos recoger de un proceso como lo es tejeduría territorial que nos dice que tejamos confianza, que tejamos relaciones para justamente construir la sociedad? Pues en términos escritos y literales es muy bonito, ¿sí o no? Pero no es fácil hacer tejido social en un pueblo tan convulsionado y con tanta divergencia, ¿sí? En la que los políticos toda la vida se han aprovechado de los recursos y no pensan en el bienestar del pueblo, sino en su propio sufructo y haciéndose en ver con cosas que ellos se sienten orgullosos, porque el pueblo no se siente orgulloso de eso, ¿sí? Entonces el aprendizaje ahí es, de todas formas, es necesario generar un tejido social con coherencia y respeto. Pero en Bello la clase política nunca ha respetado los movimientos artísticos y culturales, incluso han habido víctimas de todos esos procesos. Entre ellos 2 hermanos míos y hermanos de John Jairo, varios hermanos de otros amigos. Entonces, pues los que no están, somos parte de ese legado también. Agradecimiento a nuestro talentoso equipo y colaboradores que hacen posible este podcast. A la compañía ACEP, a Confama por su apoyo y a los invitados de este capítulo. Lo que sucede hoy actualmente en Bello me parece maravilloso. Toda esa fuerza, todo ese movimiento que está resurgiendo con los días de los jueves del trueque, con los muchachos de las redes, ¿sí? El Consejo de Cultura, el movimiento cultural, el aprovechamiento de las redes sociales para generar dinámicas de desarrollo social y cultural generados desde las poblaciones, porque realmente lo que hacemos, lo hacemos nosotros y con amor, ¿no? Lo popular. Lo popular, entonces es como la enseñanza y es muy bacano, pues me regocijo con todos ustedes porque me vuelven a cuando yo tenía vuestra edad, ¿sí o no? Yo era un líder así pujante y para allá y si me tocaba cargar parlantes o conseguir plata para un evento, ir allí, hacer pues, lo que tocara hacer, lo hacíamos con amor. Eso es lo que se nota hoy. Y me parece muy importante porque tenemos que recuperar lo que nos quitaron. O sea, la Casa de la Cultura en este momento está en proceso de caída. Tanto arquitectónicamente le cambiaron toda la infraestructura porque allá había unos espacios hermosos, había unos jardines hermosos, entonces tumbaron jardines, dañaron fuentes de agua para hacer más oficinas, los llenaron de oficinas. Y ahora está tan caído que incluso el teatro tiene humedad y no se puede usar. El teatro, la biblioteca de Bello, por ejemplo, tenía muy buenos libros y muchas cosas. Ahora un profesional de cualquier universidad va allá y no encuentra material para estudiar. La única biblioteca que en este momento está prestando un buen servicio es la de Confama, porque es algo ya más autónomo, alejado de todo ese manejo político. Sí, es necesario también, entonces en ese sentido, para recuperar ese tejido también, buscar recuperar también la administración, buscar saber cómo llegar a justamente esa administración para que la política no sobrepase el tejido popular. Es difícil porque cuando ya se unta de política a veces suele corromperse. Es lo que nos ha pasado siempre. Ahí tenemos gente muy buena que papá, nosotros mismos lo mandamos, les hicimos fuerza del Partido Verde, organizaciones que supuestamente nuevas y con tendencia de pueblo, y hoy vemos que no. Al punto llegan que ya después consiguen dinero, empiezan a mezclar con otras cositas por ahí y cogen lo de ellos y se van para otras partes, ¿sí o no?
Aquí tenemos ejemplos claros. Necesario recuperar la raíz. Me gusta mucho una frase que es del movimiento zapatista que me parece puntual para esta reflexión de la administración, que es mandar obedeciendo. Que yo creo que para esa reflexión del poder es necesario recordar que la mejor forma de mandar es obedeciendo también. Bueno, y entonces eso es todo por hoy en Parchemos para Conversar con Luis Rodríguez, hablando del movimiento cultural. Esperemos que esto les sirva mucho de ayuda para conocer la historia del municipio y nos veremos con más historia de qué es este movimiento cultural y lo que ha hecho en Bello. Muchas gracias, Perfecto, Lucho. muchas gracias a ustedes. Y bueno, estos espacios muy necesarios, que promulguemos y recordemos la historia y sigamos adelante con lo que hay que hacer. Genial. Muchas gracias. Parchemos a conversar en el barrio. En la dirección y producción, Un Cerro de Historias, Camila Ibarra y Duan Alzate. Laura Suárez en diseño de portada. La música que escuchan es de David Dors y Juan Nigas. David Osaba en la captura de audio. Esto es un podcast de la Tejeduría Territorial del municipio de Bello. Juntos podemos reconciliarnos con la historia y nuestra memoria bellanita. Sigamos parchando para conversar y tejer juntos.